revelado el increíble momento de su divorcio con un recién nacido y la verdad oculta de él. Valeria se encontraba atrapada en un torbellino emocional. A punto de enfrentar un juicio de divorcio, con un recién nacido en brazos, la vida que una vez soñó con Santiago se desmoronaba ante sus ojos. La risa contagiosa de su pequeño, Juanito, se mezclaba con el eco de las promesas rotas, y su mente se debatía entre el amor y el desengaño. ¿Cómo había llegado a esta encrucijada? Justo cuando su maternidad comenzaba, la figura que le prometió un futuro lleno de cariño se convirtió en un extraño que le daba miedo mirar a los ojos. Con cada trago de café, la angustia aumentaba. En su mente resonaban los días de felicidad, sus risas al compartir sueños e ilusiones. Pero en las últimas semanas, todo había cambiado. El Santiago soñador se había transformado en un ser lleno de sombras, y su pequeño hogar ya no era el refugio que ella había imaginado. Las palabras de su madre sobre la lucha por la dignidad y el respeto resonaban como campanas en su corazón, mientras Valeria se preguntaba si podría perdonar al hombre que había mentido. Se levantó, impulsada por un extraño deseo de buscar respuestas. En su búsqueda, cayó accidentalmente sobre una carta polvorienta que pertenecía a Santiago. Las manos le temblaban mientras desenrollaba el documento, y su mirada se llenó de horror al descubrir secretos de su familia que nunca había intuido. En un párrafo, la carta mencionaba una herencia oculta y traiciones, un rayo de luz que iluminaba su percepción actual. Resumiendo un cúmulo de dudas, se preguntó si era justo involucrar a su hijo en la historia de un padre, cuya verdad podría ser tan oscura como la noche misma. Mientras su mente corría, recordó el abrazo reconfortante de su madre. El anhelo de ser la enfermera que tanto había deseado la empujaba a sanar a su pequeño, a construir un futuro, pero la sombra de Santiago la acechaba. ¿Debería arriesgarlo todo por un amor que había traicionado la confianza? Las risas de los niños en la calle la atormentaban, recordándole que cada niño merece un hogar lleno de amor. Siempre es posible amar a quien te ha dañado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La palpitación de su pecho resonaba cada vez que pensaba en su próxima reunión con Santiago. El miedo y la angustia se entrelazaban, como hilos de un tejido desgastado. ¿Qué más ocultaba? Al mirar a Juanito, sintió el peso de su responsabilidad. La idea de brindarle un futuro lleno de luz la llenaba de determinación. Sin embargo, las verdades que se escondían en la carta la bombardeaban a cada instante. ¿Qué haría si todo lo que había creído, cada encuentro y cada sueño, resultara ser una ilusión? La noche anterior al juicio, la luna llena iluminaba su habitación, arrojando sombras que jugaban en las paredes. Valeria, sintiéndose desbordada, se dejó caer en la cama. La presión de lo desconocido la envolvía. Un mensaje inesperado aparecía en la pantalla de su teléfono. Necesito que hablemos. Hay algo más que debes saber. Su corazón se frenó y su mente estalló en 1000 pedazos. Este giro de eventos podría cerrar la herida o abrir una nueva, aún más profunda. Estaba a punto de enfrentar el momento que definiría su vida y la de su hijo. ¿Cómo podía lidiar con todo esto? La incertidumbre se apoderaba de ella, dejándola en un abismo de ansiedad, a la espera de lo que el futuro le depararía. El día del juicio llegó,
y Valeria se sintió atrapada en un mar de emociones. Las paredes del tribunal parecían cerrarse a su alrededor mientras las manos temblorosas sostenían a Juanito, quien dormía plácidamente en su falda, ajeno al caos que la rodeaba. Móviles sonaban, murmullos llenaban el aire, y ella luchaba por centrar su mente en lo que estaba en juego. La angustia, el miedo y una pizca de esperanza luchaban por salir a la superficie. A medida que sus pensamientos se nublaban, se recordó a sí misma que este era el momento para demostrar su fortaleza. La imagen de su madre, llena de determinación y coraje, cruzaba su mente. Valeria sabía que no estaba solo en esta lucha. Se obligó a reflexionar sobre el camino que había recorrido, cómo de la enfermera soñadora pasó a una madre luchadora. La resolución que sentía en su interior comenzó a tomar forma, y un nuevo propósito estaba surgiendo en su corazón. No solo era luchar por su propio futuro, sino también por el de su hijo. Cuando finalmente ingresó a la sala del tribunal, las voces se apagaron y todos los ojos se dirigieron hacia ella. Sin embargo, no era el miedo lo que predominaba, sino la claridad. Se sentía al borde de una metamorfosis. Valeria levantó la cabeza y en ese instante supo que su vida no giraría más en torno a las sombras de Santiago. Este juicio era el catalizador que la empujaría hacia adelante, no solo como madre, sino como mujer y profesional. El abogado de Santiago comenzaba su declaración, haciendo hincapié en las inconsistencias en sus recientes decisiones. Valeria podía sentir cómo intentaban erosionar su credibilidad, pero su determinación no flaqueó. En su mente recuperó su visión de ser enfermera, de devolver vida y esperanza a aquellos que lo necesitaban, y eso incluía a Juanito. Decidió que, pase lo que pase, no dejaría que la desesperanza ganara. Cuando llegó su turno de hablar, sintió una oleada de confianza. Cada palabra salió con contundencia, reflejando su lucha interna y la fortaleza que había forjado a lo largo de los años. Habló de sus sueños, de su amor por su hijo y de la vida que deseaba construir. Su voz resonó en la sala, no como un susurro, sino como un grito de guerra. La mirada fija en el juez la ayudaba a fijar su propósito, de ser la madre que Juanito necesitaba. Fue en aquel momento crucial que la carta que había encontrado se convirtió en una revelación. ¿Cómo utilizarla para su beneficio? Mientras recordaba su contenido, sintió que la verdad estaba a su alcance. Algo dentro de ella se encendió como una chispa que ilumina la oscuridad. Al final de la jornada, aunque el fallo no fue inmediato, Valeria se sintió más ligera, como si un peso inmenso hubiera desaparecido de sus hombros. Caminó hacia la salida, respirando profundamente, sintiéndose rejuvenecida. Se dio cuenta de que el camino apenas comenzaba, pero al abrir su teléfono, un nuevo mensaje iluminó la pantalla. La carta no es lo único que necesitas saber. Hay más, Valeria. Una vez más el corazón se le detuvo. La intriga y la ansiedad la golpearon. ¿Qué más podría haber tras el velo de la engañosa realidad que había vivido? Las sombras de su pasado estaban lejos de disiparse, y la pregunta que ahora dominaba la escena era: ¿se atrevería a desenterrar más secretos? Valeria sabía que debía enfrentarlo todo. La lucha por su vida y su futuro no acababa aquí. Los días que siguieron al juicio transcurrieron en un vaivén entre la esperanza y la incertidumbre. Valeria se mantenía en alerta, revisando constantemente su teléfono, esperando nuevas pistas relacionadas con el misterioso mensaje. La carta seguía siendo una sombra que la instaba a hacer más, empujándola a dar un paso más allá de su zona de confort. El ambiente en casa era diferente. Juanito, con su inocencia infantil, iluminaba los momentos más oscuros, pero la ansiedad se instalaba con frecuencia. Valeria sabía que debía avanzar. Decidió hacer un plan,
Quería desenterrar la verdad oculta. Era momento de utilizar sus habilidades. La enfermera, que había sido analítica, resolutiva, comprensiva, debía volver a levantarse con fuerza. El primer paso era investigar. Comenzó contactando a viejos compañeros de la universidad, no solo para saber más sobre Santiago, sino para fortalecer su red de apoyo. Fue entonces que recordó a Adrián, su antiguo colega que, por casualidad, estaba trabajando en el departamento de investigación del hospital donde ella había ejercido. Aprovechando la cordialidad que había entre ellos, lo llamó. Mientras se preparaba para la conversación, Valeria sentía una mezcla de nerviosismo y determinación. Le contaría todo. ¿Acaso podía confiar en él? La duda la atormentó unos momentos, pero sabía que no podía permitirse vacilaciones. Compartió su situación y el mensaje con él. La respuesta de Adrián fue inmediata y efectiva. Se ofreció a ayudarla a obtener información confidencial que podría abrir más caminos en su pesquisa. Con el apoyo de Adrián, Valeria accedió a documentos del hospital y registros de Santiago. La información, sin embargo, la dejó inquieta. Descubrió detalles de su pasado que jamás había imaginado. Santiago había tenido conflictos anteriores, problemas de conducta y un historial que podía incluso afectarle legalmente. Esa revelación la sacudió. Una parte de ella había estado dispuesta a cerrar los ojos y aceptar la imagen de un hombre que creía haber conocido. A partir de ese momento, Valeria intensificó su enfoque. Se levantó más temprano cada día y pasó horas investigando en Internet. Reunía toda la evidencia posible que facilitara su batalla. Cada descubrimiento la empoderaba, pero también planteaba nuevos dilemas. En su cabeza resonaba la idea de si exponer la verdad le daría el control necesario para salir adelante, o si arriesgaría todavía más la situación con Santiago. Su mentalidad cambió. Ya no era simplemente una madre defendiendo a su hijo. Se estaba convirtiendo en una investigadora decidida a cosechar justicia, no solo para ella, sino también para Juanito, quien merecía una vida alejada de los fantasmas del pasado. La imagen de su madre de pie en medio de una tormenta de adversidades regresaba a su mente. Se preguntó cómo había sido capaz de enfrentar problemas que parecían insuperables. Aquella fortaleza representaba ahora su nuevo símbolo de lucha. Cada día su confianza crecía. Valeria matizaba su voz cuando hablaba con sus amigos y familiares, con conocimiento y autoridad, con la firmeza de quien ha enfrentado sus miedos. Ya no era la misma mujer llena de dudas. Ahora sabía que su voz importaba. Finalmente, llegó el día en que se sentó a hablar nuevamente con Adrián. Tenía nueva información y junto con ella una chispa de esperanza. Sin embargo, antes de que pudiera compartirla, él la interrumpió. No solo eso, Valeria. He encontrado algo más que tendrás que ver, algo que cambiará todo. El corazón de Valeria se aceleró. Mientras la ansiedad la invadía, un pensamiento se instaló en su mente. ¿Realmente estaba lista para todo lo que esto significaba? Los secretos que había comenzado a descubrir estaban a punto de profundizar el conflicto de su vida. La revelación inminente prometía cambiar su destino. Valeria se acomodó en la silla de la pequeña oficina de Adrián, donde el aire estaba impregnado de un ligero aroma a café. El murmullo de voces lejanas se mezclaba con el zumbido del aire acondicionado, creando un entorno casi abstracto que le permitía concentrarse en sus pensamientos. El corazón le latía aceleradamente, y una mezcla de ansiedad y anticipación la envolvía mientras esperaba que su antiguo colega revelara el contenido de la carpeta que sostenía en sus manos. «Esto es lo que he encontrado», comenzó Adrián, abriendo lentamente el documento. Su voz era grave y el semblante serio.
Lo que se presentó como un caso de malentendido se enlaza con una serie de situaciones que evidencian una conducta más compleja de lo que creíamos. Al mirar las páginas frente a ella, Valeria sintió que el mundo exterior se desvanecía. En su mente se agolpaban preguntas. ¿Qué había hecho Santiago realmente? ¿Cómo había llegado a estar tan insertado en su vida? Cada frase que Adrián leía parecía despojarlo de las capas de afecto que había intentado construir en su memoria. Santiago empezaba a adoptar una forma más inquietante. Mientras Adrián hablaba, Valeria escuchaba, pero también reflexionaba. Había comenzado esta búsqueda con la idea de proteger a su hijo, pero ahora se preguntaba si, en el proceso, había dejado de protegerse a sí misma. Las emociones encontradas la sometían a una presión psicológica sin precedentes. Aumentaba la determinación en su interior, pero al mismo tiempo, la duda la acariciaba como un susurro. ¿Deberías continuar descubriendo la verdad? Adrián continuó su exposición, mostrando registros de comportamientos erráticos, problemas con la ley y un patrón de victimización que percutía en el sistema de justicia. No solo se le han presentado casos asociados a su irresponsabilidad, sino también a situaciones más delicadas que involucran a otros individuos, dijo, y las palabras resonaron en Valeria como un eco. Sintió que se tambaleaba al borde de un abismo, y podía ver las sombras de las decisiones pasadas reflejadas por la luz de la verdad que se filtraba a través del informe. De repente, una revelación le resultó particularmente desgarradora. Había personas vinculadas a Santiago que habían sufrido mucho más que ella. Hasta ese momento, su enfoque había sido casi egocéntrico. Sobrevivir y proteger a Juanito había significado mantener su mundo bajo control. Pero ahora la realidad se complicaba. ¿Y si la verdad no solo implicaba a Santiago? ¿Qué pasa si detrás de todo había un entramado de vidas rotas y decisiones que no podía deshacer? La inquietud se apoderó de ella. Las sentencias de condena e indulgencia que antes disfrutaba ahora la dejaban vacía. Ya no había claridad, solo un camino complicado que se estiraba ante ella. Su conciencia se debatía. Debería seguir al frente, desentrañando secretos que podrían hacerle mucho daño, tanto a su familia como a aquellos que habitan sombras en su pasado. «Valeria», Adrián la interrumpió bruscamente, sacando a Valeria de su introspección. «Lo que tenemos ahora puede ser la clave para ir más allá de esto. Es tu oportunidad de confrontarlo, para no dejar que el pasado defina tu futuro». Sus palabras capturaron la atención de Valeria, despertando algo en ella que había estado adormecido. Reconoció la urgencia en su voz y la posibilidad de liberarse de un miedo que la asediaba. Ese instante marcó un punto de inflexión. La decisión no sería sencilla, pero la determinación de Valeria se intensificó. Estaba dispuesta a enfrentar su destino. Sin embargo, su mente se debatía entre la corazonada de que esta resolución podía llevarla a un camino más oscuro. «Adrián, estoy lista para avanzar», le dijo, aunque en su interior despertaba un torbellino de temores y ansias por descubrir a Santiago en toda su realidad. Cada paso daba un nuevo horizonte, y aunque la intimidación acechaba, la certeza de que debía tomar el control de su vida guiaba sus acciones. Pero, antes de finalizar la conversación, Adrián le lanzó una advertencia. «Recuerda, Valeria, no todos pueden manejar la verdad. Está bien cuestionarse antes de actuar, pero nunca olvides quién eres y por qué luchas». Estas palabras se instalaron en su mente como un mantra incluso mientras se iba. Con la decisión hecha, Valeria sabía que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado, y su búsqueda sería más que una simple investigación. Sería un viaje hacia el autoconocimiento y la confrontación de la verdad. Un viaje que podría transformarla por completo. Pero,
Estaba realmente lista para llevar todo el peso de esa verdad y sus consecuencias. Mientras se alejaba, una idea le golpeteaba la cabeza. Lo más sorprendente aún estaba por llegar. La decisión de Valeria de avanzar apenas comenzaba a tomar forma en su mente. Cada paso hacia el descubrimiento de la verdad la empujaba a una profundidad que nunca había imaginado. Con la carpeta de Adrián en su poder, sintió un resquicio de desafío, pero esa chispa se apagaba rápidamente cada vez que su mente evocaba a Santiago, arrastrándola hacia pensamientos oscuros. Valeria regresó a casa, donde cada rincón le recordaba su pasado. El sonido de los juguetes de Juanito resonaba en el aire, un recordatorio constante de que su búsqueda no solo era por sí misma, sino también por la estabilidad y el bienestar de su hijo. Se sentó en el sofá, el informe abierto frente a ella, intentando asimilar la información. Era como un rompecabezas cuyas piezas no encajaban fácilmente, y sin embargo, el deseo de entender alimentaba su impulso. A medida que leía, su mente comenzaba a trazar un perfil de Santiago que antes había ignorado. No podía concebir cómo había vivido en una burbuja de desinformación y autocompasión. La imagen de un padre cariñoso se desvanecía para dejar entrever una verdad brutal. Santiago no solo era un hombre con problemas, era un patrón de manipulación y evasión. Valeria temía que las sombras de su vida anterior se extendieran para atrapar a su hijo. La resolución que había sentido en la oficina de Adrián ahora se entremezclaba con un agudo sentido de vulnerabilidad. Las preguntas la mantenían despierta por las noches. ¿Qué impacto tendría su investigación en su relación con Juanito? ¿Sería capaz de confrontar a la verdad como Adrián había sugerido sin perderse en el proceso? Para manejar esto, necesitaba establecer un plan, algo que se podía ejecutar con claridad y fortaleza. Valeria llamó a una amiga íntima, Carolina, cuya perspectiva siempre había sido valiosa en momentos de crisis. Se sentaron en la cocina, el aroma a café llenando el aire, creando un ambiente propicio para compartir temores. Al contarle sobre lo que había descubierto, Carolina escuchó con atención y le ofreció su apoyo sin dudarlo. No se trata solo de lo que él hizo, sino de cómo te sientes tú al volver a esos recuerdos, dijo Carolina con un tono de entendimiento profundo. La conversación la llevó a un camino de reflexión y claridad. Valeria empezó a ver sus emociones como aliadas en lugar de enemigos. Se dio cuenta de que la verdad a veces aparece disfrazada de sufrimiento, y enfrentarse a ella requería valentía. Se estaba transformando en una mujer más fuerte, dispuesta a desafiar los miedos del pasado, a luchar por su verdad y la de su hijo. En este proceso descubría habilidades que no sabía que poseía. Su capacidad para analizar situaciones desde ángulos distintos se volvía una herramienta invaluable. Mientras las horas avanzaban, Valeria comenzó a esbozar un plan. Tenía que documentar cada pieza de información sobre Santiago, no solo para protegerse a sí misma, sino para asegurar un futuro más estable para Juanito. Esta investigación se convertiría en un estudio de su propia experiencia, una exploración del amor que había elegido ciegamente y que ahora necesitaba reposicionar en el contexto adecuado de su vida. El día siguiente lo dedicó a la reflexión y a la recopilación de datos. Durante horas revisó sus mensajes, correos y fotografías. Cada uno de estos elementos era un recordatorio tangible del pasado, y se sentía más en control al desgranarlos. Era casi como si el acto de clasificar su vida fuera un acto de liberación, una purga necesaria de todo lo que había mantenido oculto. Pero mientras más se adentraba en el viaje, una sensación inquietante empezó a asomar.
la posibilidad de que Santiago no solo estuviera conectado a su pasado, sino que también pudiera regresar de maneras inesperadas. La idea de un enfrentamiento inminente la llevó a un nivel de ansiedad que quería evitar. La lucha interna entre su deseo de confrontar y su miedo a lo desconocido se intensificó, y la pregunta seguía emergiendo en su mente. ¿Realmente estaba lista para conocer la verdad completa? Sin embargo, había algo más que la inquietaba. Había comenzado a recibir mensajes anónimos que cada vez sonaban más amenazantes. ¿Quién estaba detrás de ellos? ¿Alguien estaba vigilando sus movimientos? Volvió a sentir que un oscuro laberinto se cerraba a su alrededor, y con cada paso, la necesidad de actuar con rapidez se volvía un imperativo. La batalla se había convertido en algo más que personal. Estaba en el precipicio de una confrontación que podría cambiarlo todo. El momento de la verdad se acercaba, y Valeria sabía que debían estar preparándose para enfrentar no solo los secretos del pasado, sino también el inesperado rostro de alguien que había creído conocer bien. Cada mañana, Valeria se despertaba con un estómago revuelto, el peso de sus decisiones aún más pronunciado conforme avanzaba en su investigación. La recopilación de datos había revelado verdades inquietantes, pero igual de aterrador era el silencio. Los mensajes anónimos seguían llegando, aumentando su desasosiego. El miedo a un encuentro fortuito con Santiago la obligaba a vivir en alerta constante, como si cada sombra pudiera convertirse en su pesadilla. La duda no solo la mermaba, sino que también despertaba una parte de ella que aún no había explorado. Se dio cuenta de que había comenzado a desarrollar un sentido agudo de intuición, un faro que la guiaba en medio de la tormenta emocional. Se sentía más perspicaz, más capaz de interpretar no solo las palabras entre líneas, sino también los gestos y actitudes de quienes la rodeaban. Dedicaba cada tarde a organizar su vida más allá de la investigación. Mientras Juanito dormía, Valeria revisaba su casa. Cada objeto, cada rincón, se había convertido en un recordatorio de su viaje. Sin embargo, en medio de esa aparente calma, la batalla interna no cesaba. ¿Acaso su búsqueda de la verdad pondría en peligro la estabilidad emocional de su hijo? Cada decisión que tomaba se convertía en un dilema moral, testigo del conflicto entre su deseo de proteger a Juanito y su necesidad de liberarse del pasado. Una tarde, sintió la urgencia de salir. Necesitaba un respiro, un espacio donde no estuviera atrapada entre recuerdos nauseabundos y la presión de un futuro incierto. Decidió caminar por el parque cercano a su casa, enfocándose en el sonido de las risas infantiles y el canto de los pájaros, pero su paz fue truncada por un mensaje en su teléfono. No deberías estar buscando cosas que no te conciernen. Santiago es parte de tu vida y siempre lo será. La amenaza implícita la estremeció. Valeria sintió que la respiración se le aceleraba, pero en lugar de sucumbir al miedo, una chispa de determinación surgió en su interior. Esa tarde, decidió que no iba a dejar que ningún silencio la paralizara. Comenzó a planear cómo iba a confrontar las verdades que habrían de salir a la luz. ¿Quién era ella más allá del eco del pasado que Santiago había dejado en su vida? Se dirigió a la biblioteca local, un lugar donde se sentía como una investigadora persiguiendo un propósito claro. Allí, con libros sobre comportamiento humano y relaciones, comenzó a trazar mapas de comportamiento de Santiago, intentando entender sus patrones de manipulación. Comprendía que su conocimiento empoderaba. Cada página que leía se convertía en un peldaño más cerca de darse cuenta del control que Santiago había ejercido. Mientras estudiaba, sintió que su autoestima empezaba a florecer. No era solo una víctima en su historia personal, sino una autora que estaba construyendo un narrativo perfectamente definido. La claridad se abrió paso entre sus pensamientos,
y por primera vez en mucho tiempo empezó a formular preguntas de empoderamiento. ¿Cómo podría proteger a Juanito de las sombras de su padre? ¿De qué manera podía utilizar esta búsqueda para transformar no solo su vida, sino también la de su hijo? Cuando su mente comenzó a divagar hacia el próximo paso, la imagen de Santiago apareció en su mente, una figura del pasado que aún tenía el poder de inquietarla, pero ahora, desde una posición de impulso más firme. Asumir el control de su historia significaba también planear la confrontación tan esperada, no solo con él, sino con esos demonios que la atormentaban. Al finalizar el día, Valeria se dio cuenta que no solo estaba en la búsqueda de la verdad escondida, sino también en un viaje hacia su propia identidad. Sintió que estaba empezando a conocerse a sí misma, una versión renovada y fuerte, dispuesta a enfrentar cualquier obstáculo. Su corazón latía con fuerza, la adrenalina zumbando en su cuerpo, mientras decidía que era el momento de actuar. Sabía que el siguiente paso era ir más allá de las palabras y la investigación. La confrontación era inminente. Se prepararía para una reunión que cambiaría el rumbo de sus vidas. La verdadera batalla por la libertad estaba por comenzar, pero varios tibios ecos aún la acechaban. La pregunta que resonaba en su mente era clara. ¿Estaría lista para enfrentar lo que Santiago traería consigo y cuál sería la revelación que lo acompañaría? La mañana llegó cargada de nubes grises, pero para Valeria el día no era meramente un reflejo del clima. Era un recordatorio de que la tormenta en su vida estaba lejos de disiparse. Al despertar, su mente estaba enfocada. Cada pensamiento era un ladrillo en la construcción de su nueva realidad. La cita con Santiago se acercaba y tenía que estar preparada para cualquier cosa. Mientras preparaba el desayuno, los recuerdos de momentos pasados con él invadieron su mente, pero se esforzó por concentrarse en lo que había aprendido en sus semanas de investigación. Aquello no era solo una confrontación, era su oportunidad para liberarse del control que Santiago había tenido sobre su vida. La sensación de empoderamiento la llevó a revisar sus notas una vez más, buscando cualquier detalle que pudiera ser clave en el encuentro. A medida que avanzaba la mañana, cada paso que daba resonaba como un eco en su cabeza. Se visualizaba fuerte y decidida en el momento en que se encontraran. Pero la imagen de su hijo Juanito también ocupaba un lugar prominente en sus pensamientos. «Todo esto es por ti», se decía a sí misma mientras ajustaba su cabello antes de salir. La imagen de su felicidad la mantenía enfocada en su objetivo, y al salir de casa, sintió un impulso diferente al habitual. El camino a la oficina de abogados, donde se reuniría con Santiago, estaba marcado por una mezcla de ansiedad y una determinación palpable. En cada esquina se preguntaba cómo él reaccionaría. ¿Me verá diferente? ¿Lo que he aprendido será suficiente? Las dudas acechaban como sombras, pero Valeria se recordó que había dado pasos hacia una nueva versión de sí misma, una que no temía al enfrentamiento. Al entrar al edificio, su corazón latía desbocado, pero en su interior la determinación brillaba con fuerza. Se sentó en la sala de espera, atrapada entre el pasado y un futuro incierto. La burocracia se sentía interminable, cada segundo era un recordatorio del tiempo perdido. A su alrededor, parejas y familias discutían en murmullos. Sin embargo, ella era diferente. Había llegado con un propósito, una pizca de coraje y la convicción de que su vida debía cambiar. Cuando finalmente llamaron su nombre, sintió que el momento había llegado. Cruzó el umbral de la puerta y se encontró cara a cara con Santiago. Su expresión era una mezcla de sorpresa y desafío, una mirada que Valeria no había visto en mucho tiempo. Tomó una respiración profunda y activó la estrategia que había planeado. «Hoy no estoy aquí para perder», pensó.
La conversación comenzó con banalidades, pero Valeria rápidamente redirigió el diálogo hacia los temas que realmente necesitaba abordar. Cada palabra que pronunciaba se sentía como un ladrillo más en la construcción de su libertad. Santiago intentó retorcer la narrativa, pero, en lugar de ceder, Valeria utilizó sus propias investigaciones como base para confrontarlo. Lo que antes se sentía como un abismo impenetrable, empezaba a tener límites que ella podía desafiar. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, Valeria sintió la tensión aumentar. Santiago, asediado, comenzó a mostrar signos de impaciencia. En su voz había un temblor oculto, un destello de inseguridad que no había anticipado. Valeria continuó, presionando en puntos críticos, exponiendo sus manipulaciones pasadas mientras el pulso de su corazón se sincronizaba con la liberación que estaba sintiendo. Finalmente, Santiago, en un arrebato de control, hizo una afirmación que heló el ambiente. «No sabes lo que estás haciendo, Valeria. Te estás metiendo en un terreno peligroso». En ese momento, la amenaza colgó entre ellos como una nube oscura, pero esta vez Valeria no se dejó intimidar. Sabía que lo que estaba en juego era más importante que cualquier miedo. La conversación había dejado de ser un mero intercambio. Era un campo de batalla. Mientras su mente se agudizaba, la idea de compartir su verdad se hacía más atractiva. Aunque la revelación de Santiago podría ser aterradora, era evidente que era tiempo de desmantelar todas las ilusiones. La pregunta que ahora resonaba en su mente era clara. ¿Qué más estaba oculto tras las palabras de Santiago y cómo afectaría eso su futuro y el de Juanito? La batalla apenas comenzaba, pero Valeria se sentía invencible. Sin embargo, sabía que la verdad podría ser más devastadora de lo que imaginaba. La tensión en el aire era palpable mientras Valeria se enfrentaba a Santiago, listando sus verdades con la firmeza que había cultivado en las últimas semanas. Cada palabra era un arma, cada frase un paso hacia la liberación. Sin embargo, el desafío lanzado por él, esa insinuación de peligro, la hizo cuestionar su próximo movimiento. «¿Te crees invulnerable solo porque has leído algunos documentos?», preguntó él, intentando socavar su confianza. La burla en su voz no la desvió. En ese instante, Valeria sintió que no estaba simplemente defendiéndose. Estaba reclamando su derecho a una vida autónoma, una vida donde la manipulación no tuviera cabida. La conversación se tornó un juego de ajedrez emocional. El tiempo se detuvo mientras Valeria evaluaba cada movimiento. Recordó lo que había aprendido. No se trataba solo de lo que sabía sobre Santiago, sino de cómo podía utilizar ese conocimiento para darle forma a su futuro. La luz del día entraba por la ventana y parecía reflejar su determinación, iluminando el camino que había decidido recorrer. «Sé lo que haces», afirmó ella, su voz resonando con la fuerza de una mujer que había decidido dejar de ser una víctima. Al pronunciar esas palabras, sintió un escalofrío recorrer su columna. Era el principio de un nuevo capítulo, y el control que había ejercido Santiago sobre su vida comenzaba a desvanecerse como las nubes grises afuera. Las réplicas de Santiago se volvieron más agresivas. Intentaba intimidarla, pero ella mantenía su posición. Las semanas de preparación empezaban a dar frutos, y a medida que las palabras brotaban de sus labios, sentía cómo cada ladrillo en su nueva realidad se colocaba con precisión. «No puedes seguir manipulándome», dijo, más segura de lo que alguna vez se sintió. Sin embargo, la conversación dio un giro inesperado cuando Santiago mencionó algo que Valeria nunca había considerado. «¿Y qué pasa con tu hijo, Valeria? ¿Estás dispuesta a arriesgar su estabilidad? Todo esto podría complicar su vida». Esa estrategia puesta era la más baja.
jugar con el amor que ella sentía por Juanito. Valeria sintió una ráfaga de miedo, pero rápidamente lo sofocó, transformándolo en determinación. No es mi intención complicar su vida, Santiago. Lo que quiero es liberarlo de tus mentiras, de tu abuso de poder. Ahora ya no estaba haciendo esto solo por ella, era por Juanito, por su protección y por el futuro que quería construir para él. Cada frase que intercambiaban era un reflejo del vaivén emocional que habían vivido. Valeria era consciente de que cada instante pasaba, cada palabra dicha, era un paso hacia la verdad que había buscado. La balanza de poder se inclinaba lentamente hacia ella, pero la sombra de Santiago seguía acechando, lista para desestabilizarla. En su mente calculaba los siguientes movimientos, preparándose para la confrontación definitiva. Finalmente, en un último intento por desarmarla, Santiago reveló una información que hizo temblar sus cimientos. Tienes razón, Valeria, pero tal vez deberías saber algo más. Hay cosas en tu pasado que creías enterradas, pero podría sacarlas a la luz si quisiera. La causa de su miedo no eran sus palabras, sino la amenaza implícita detrás de ellas. Por un momento, el pánico la invadió. Sin embargo, a medida que esta revelación se disipaba, Valeria comprendió que no podía dejar que esos recuerdos la dominaran de nuevo. Era el momento de tomar el control de su vida. Qué tan ocultas estaban las verdades que él amenazaba con revelar. Con su respiración controlada y el corazón acelerado, Valeria contestó: «Cualquiera que sea esa verdad, no puede herirme más que tus mentiras». La firmeza en su voz crecieron mientras la decisión de seguir adelante, no obstante el posible dolor, la fortalecía. Ahora estaba lista para desenterrar lo que fuera necesario para recuperar su vida. El camino aún estaba lleno de incertidumbres y desafíos, pero había más de lo que Santiago había planeado. La revelación de los secretos oscuros de su pasado se perfilaba como un nuevo desafío. La próxima partida apenas comenzaba, y Valeria estaba lista para enfrentarse a cualquier cosa. ¿Sería capaz de lidiar con las estratagemas que su exmarido guardaba? En su mente resonaba la pregunta que dejaba bien claro el camino que debía tomar. ¿Estaba dispuesta a enfrentar la verdad oculta, aunque ésta pudiera poner en riesgo todo lo que había luchado por construir? Valeria se dejó caer en la silla, sintiendo cómo la adrenalina aún circulaba por su cuerpo. Había tomado una decisión. El camino que había estado delineando estaba trazado con la inseguridad, pero también con un creciente sentido de propósito. La revelación de Santiago no podía ser un simple juego de palabras, debía convertirse en una estrategia que ella pudiera dominar. Mientras su mente daba vueltas a las implicaciones de su conversación, se preguntó qué secretos podrían existir en su pasado. Recordó la época en que su vida había dado un giro devastador, un momento que había moldeado su existencia de formas que aún no lograba comprender del todo. El divorcio, la llegada de Juanito y los años de sufrimiento habían creado un entramado emocional que, hasta ahora, la mantenía cautiva. Sin embargo, esta vez no se dejaría llevar por el miedo. Valeria se levantó decidida y buscó su computadora. La luz azulada de la pantalla iluminó su rostro mientras comenzaba a teclear. Debería investigar, hablar con personas del pasado que pudieran ofrecerle una perspectiva sobre lo que había vivido. Cada clic en el teclado era un paso hacia la autopoderación. Su mente se llenó de nuevas estrategias. No se trataba de ser víctima, sino de convertirse en una investigadora de su propia vida. Con cada tema que exploraba, sentía que los ladrillos de su nueva independencia se asentaban más firmemente, y sus dudas comenzaban a desmoronarse. Sus manos se movían rápidas y decididas, buscando respuestas en los círculos de conocidos, en registros familiares. Las horas pasaron como un susurro mientras su entorno se desdibujaba.
La información iba surgiendo, revelando verdades que había decidido ignorar por años. No obstante, con cada descubrimiento se creaban nuevas preguntas que desafiaban su percepción de lo que sabía. No solo era sobre Santiago, era acerca de quién era ella realmente en esa espiral de dolor y sufrimiento. Al caer la noche, Valeria se sentó frente a su espejo, sintiendo el peso de sus ojos cansados, pero también la luz de su determinación. La mujer que veía reflejada no era la misma que había comenzado este viaje. El miedo se había transformado en una sensación de control. Esa lucha por encontrar su voz y enfrentarse a su pasado, aunque no quería recordar, se convertía en una fuerza que nunca antes había experimentado. Cuando se levantó y se dirigió hacia la habitación de Juanito, sintió un nudo en el estómago. Cada decisión que tomara no solo afectaba su vida, sino también la de su hijo. ¿Estaba haciendo lo correcto por él? Cada paso que daba era un acto de valentía, pero a veces también sentía la sombra de la culpabilidad. Lo arriesgaba buscando su verdad, mientras él dependía de la estabilidad. Acarició suavemente la cabeza de su hijo dormido y sintió una chispa de esperanza. Era su responsabilidad, pase lo que pase. Después de todo, no podía permitir que las verdades ocultas de su pasado se interpusieran en el futuro que quería forjar para él. Valeria volvió a su escritorio y se enfrentó a su computadora con renovada resolución. Ahora que había comenzado a desenterrar sus secretos y a arrojar luz sobre las sombras, sabía que cada revelación podía ser un arma de doble filo. La palabra de Santiago pesaba en su mente. ¿Qué tan lejos estaría dispuesta a llegar para proteger a Juanito y a sí misma de las consecuencias de su historia compartida? El sonido de un mensaje entrante la hizo saltar. Era un correo de una fuente inesperada. Alguien que podría tener respuestas a las preguntas que habían comenzado a atormentarla. Se detuvo un instante. Era el momento de enfrentar la verdad, de prepararse para lo que Santiago pudiera intentar desenterrar. Valeria, con la mente repleta de preguntas, comprendió que esta nueva etapa no iba a ser sencilla, pero ahora estaba dispuesta a enfrentar cualquier adversidad con una valentía que nunca creía poseer, porque liberar su pasado significaba un paso más hacia su futuro. Y así, mientras leía el mensaje con avidez, una nueva inquietud la invadió. ¿Quién era realmente esa fuente y qué secretos desenmascararía? La próxima revelación podría cambiarlo todo. Valeria respiró profundamente mientras se sentaba frente a su computadora, determinada a dar un paso decisivo en su búsqueda de verdad y libertad. La información que había comenzado a revelar se había convertido en una brújula, orientando su camino hacia una vida más sólida y real. La tensión del juicio y la confrontación con Santiago la habían transformado. Ya no era una madre asustada, sino una mujer con la firmeza necesaria para desafiar su destino. Estaba lista para desenterrar los secretos que podrían amenazar su paz, pero también tenía claro que su prioridad era proteger a Juanito. Aquel niño merecía crecer en un entorno donde la verdad prevaleciera sobre las sombras del pasado. Hoy, Valeria consagraba su tiempo a investigar una faceta de sí misma que ni siquiera había considerado: la investigadora. El correo que había abierto era de un antiguo compañero del instituto, un amigo que había estado al tanto de las complejidades familiares de Santiago. A medida que leía las palabras en la pantalla, su corazón se aceleraba. La información compartida llegó como un torrente de revelaciones. Santiago no solo había enfrentado problemas legales, sino que había tejido una red de engaños que había afectado a otros a su alrededor. La historia que había creído susurrar por años se desmoronaba ante sus ojos. Decidida a obtener pruebas sólidas, Valeria se puso en contacto con varias personas que habían estado cerca de Santiago. Cada respuesta la acercaba más a la verdad que necesitaba.
Sus conversaciones fluían con valentía y cada descubrimiento se convertía en un peldaño hacia la liberación de las cadenas que la mantenían atada. Su mente comenzaba a aclararse. No solo estaba luchando contra Santiago, sino contra el eco de sus propias inseguridades. Valeria había diseñado un plan. Cada carta antigua, cada documento que encontraba formaba un mapa que la guiaba hacia la libertad de Santiago y hacia su propia libertad personal. Sin embargo, esa decisión la llevaba a un nuevo abismo, el dilema entre mantener la paz por el bien de su hijo y enfrentar la dureza de una verdad que podría desestabilizarlo. Con firmeza, regresó al despacho del abogado y pidió la llamada de un mediador. Quería confrontar a Santiago no solo en la sala del juicio, sino también al borde de la verdad que se le había escapado. Era hora de que Santiago enfrentara consecuencias por sus acciones. Al hacerlo, se sentía como una mujer renacida, invencible en su lucha por el futuro de Juanito. Las semanas se convirtieron en un bullicio de actividad. Estuvo en contacto con expertos legales, preparándose para la reunión con todo lo que había acumulado. La transformación era palpable. La Valeria que llegó al juicio un mes atrás era un reflejo quebrantado de lo que ahora se erguía como una guerrera decidida. Su confianza resonaba en cada palabra que pronuncia. Soy madre, y eso me hace invencible. Finalmente, el día de la confrontación llegó. La tensión en el aire era casi tangible mientras entraba a la sala. Las miradas de los presentes se centraron en ella, y sintió que la adrenalina la invadía. Santiago, con su típica actitud desafiante, la observaba desde el otro lado de la mesa, pero Valeria ya no se sentía atemorizada. Hoy no voy a permitir que tus manipulaciones me afecten, comenzó, su voz resonando con convicción. Santiago intentó contrarrestar, pero ella estaba lista. Presentó evidencias, testimonios que recopiló y expuso cada hallazgo que había corroborado. La atmósfera se tornó pesada y la indignación de Santiago creció ante su audaz accionar. Siguió explicando su camino, de cómo había decidido enfrentarse a sus miedos por el bienestar de su hijo. La sombra que antes la acechaba se había convertido en luz. La verdad estaba a emerger, y de su compromiso dependía el futuro que tanto había anhelado. Las palabras fluyeron de su boca como si finalmente pudiera liberar años de angustia y decepción. Cada testimonio, cada prueba, era un paso hacia la redención. Santiago, cada vez más incómodo, perdió el control de la situación. Las tensiones subieron, pero Valeria, lejos de sentirse intimidada, se sintió más fuerte. La mirada de aprobación de su abogado la empoderó aún más. Volvió a centrar su atención en Santiago, quien cada vez mostraba mayor signo de frustración. Se sentía como una renovadora, una madre que buscaba recuperar todo lo que había perdido. La sesión fue avanzando, y el juez, atento y serio, denotaba la gravedad del encuentro. Las palabras de Valeria sonaron en el aire como una invocación de fortaleza. Al cerrar el caso, Santiago intentó lanzar una última advertencia. Nada de esto va a terminar bien para ti. Pero en lugar de sentir miedo, la risa se asomó a los labios de Valeria. No estás en control de mi historia, le contestó firme. Al salir, la brisa del aire fresco le dio la bienvenida. Había logrado algo monumental, había enfrentado a sus demonios y había ganado. Por primera vez se sentía viva, en control de su destino. Juanito estaría a salvo. A lo largo del camino, Valeria recordó todas las decisiones que había tomado con valentía. Decidió que esta historia no iba a ser otro relato de dolor, sino uno lleno de esperanza y superación. Era una mujer redefinida, consciente de su valor y dispuesta a sanar. La transformación era evidente. Su lucha no solo había dado frutos en su vida, sino también se iría reflejando en la de Juanito.
Valeria se dio cuenta de que los secretos ocultos ya no tendrían lugar en su vida. Se sentía libre, capaz de escribir su propio guión. Había conquistado sus sombras y ahora se enfocaba en el hermoso futuro que construiría con su hijo. Así, Valeria dejó atrás las dudas, las mentiras y las sombras de un pasado que antes la definía. Ahora, con un nuevo camino por delante, se enfocaría en construir un hogar de amor y verdad para Juanito, donde cada día representara una nueva oportunidad. La valentía acompañaría cada uno de sus pasos, y su corazón latía con la certeza de que la historia de su vida apenas comenzaba. Este es el momento de transformar su historia. Necesitan suscribirse ahora al canal, para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta, ahora para alimentar el algoritmo, y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para unirse a nuestra comunidad de verdaderos fans de superación personal.